Bueno, vamos a iniciar con este nuevo ejercicio de nuestra lista de reproducción de datos simples, en el cual pues vemos datos simples de Python y ejercicios que corresponden a ese tema, ¿no? Ya saben, si gustan seguirme en mi Instagram, estoy como alex.nava2. Para cualquier duda o pregunta que tengan sobre algún ejercicio, proyecto o lo que sea, me pueden contactar por ahí, contesto bastante rápido. Suscríbanse, por favor, esto no lo pedí en el otro canal, pero ahorita lo pido porque perdimos el otro canal y eran 500, casi 500 suscriptores los que perdimos. Entonces cuando llegue a 500 pues ya no me dará tanto agüite, pero ahorita sí, así que suscríbete por favor, ayúdame a llegar de nuevo a esa cantidad. Ok, y pues es lo mínimo, ¿no? Te estoy ayudando a hacer tu tarea, yo sé que estás a las 3 de la mañana haciéndola, porque no la hiciste en todo el semestre, y yo sé que esto te va a ayudar a entregarla, así que pues hazme paro, ¿no? Ahí, dale clic a suscribir, ¿va? Entonces, vamos a iniciar. Dice, escribir un programa que pregunte al usuario por el número de horas trabajadas y el coste por hora. Después debe mostrar por pantalla la paga que le corresponde. Ok, entonces dice que escribamos un programa que pregunte al usuario por el número de horas trabajadas. Ok, vamos primero con eso. Bueno, ya habíamos visto cómo recibir datos del usuario, ¿no? En este caso, pues es bastante sencillo. Vamos a poner aquí, vamos a crear una variable que se llame horas. Bueno, no, de hecho, no, las variables no deben de empezar con mayúscula. Horas, no deben de iniciar con mayúscula por buenas prácticas, no por que el programa no te deje, ¿ok? Tú puedes ponerlo con mayúsculas y no pasa nada, pero por buenas prácticas no se debe de hacer, ¿ok? Horas trabajadas, ¿ok? Horas trabajadas. Y esto va a ser igual a un input, el cual va a contener un mensaje que se le va a enviar al usuario por la consola que va a decir, uh, a ver, espérenme que se me está acabando la batería. Listo. Eh, ¿Cuántas horas trabajó el cuántas horas se trabajó? Vamos a ponerle se trabajó. Se trabajaron. ¿Cuántas horas se trabajaron? ¿Ok? Y una vez que pedimos esto, recuerden que input lo que hace es que le pide al usuario algo, ¿no? Pero ese algo que nos va a dar el usuario, así sea un número o un número con punto decimal, un entero, lo que sea, siempre va a venir como una cadena de caracteres, o sea, un tipo de dato str, un tipo de dato string, ¿ok? Nosotros no lo podemos manejar así, ¿por qué? Eh, Porque nosotros vamos a operar con él. Muy bien, ahorita van a ver. Vamos a seguir y ahorita vamos a volver a esto. Dice, por el número de horas trabajadas. Ok, entonces le pedimos el número de horas trabajadas y se almacena en la variable horas trabajadas, que les recuerdo, le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Panchito, Juanito, Shakira, Ricardo, Roberto, Llanta, Carro, lo que ustedes quieran, ok, pero se va a guardar aquí. Se va a guardar ahí las horas trabajadas que te dé el usuario. Y después dice, y el coste por hora. Ok, entonces vamos a crear otra variable que se llame coste por hora. Coste por hora, así lo vamos a poner, coste por hora. Esta variable, coste por hora, va a recibir igual información del usuario, ¿no? Input. Y dentro de este input vamos a poner el mensaje que queremos que se le envíe al usuario, el cual va a ser cuánto es el coste por hora. Listo. Que al igual que este lo va a recibir y lo va a guardar en coste por hora como un tipo de dato string. ¿Cómo podemos ver esto? Miren, vamos a imprimir aquí print y vamos a utilizar una función que se llama type, type y vamos a imprimir el tipo de dato que es eh, horas trabajadas, ¿no? Mm, y vamos a hacer lo mismo con coste por hora. Esto que hice de copiarlo rápidamente se hace con Shift, Alt y flechita hacia abajo, aunque si no pueden hacerlo es porque probablemente tengan que configurar aquí en preferencias y en keyboard shortcuts, ¿ok? No, creo que no lo van a ver, pero se van a preferencias y keyboard shortcuts.
en file, ¿ok? Bueno, en fin, seguimos. Y aquí coste por hora, listo. Vamos a guardar, lo vamos a correr. Ay, bueno, suscríbete. Le vamos a dar clic derecho, run Python y luego run Python file in terminal. ¿Cuántas horas se trabajaron? No sé, 25. ¿Y cuánto es el coste por hora? No sé, 10 pesos. Y te fijas, nos da que el tipo de dato es string y string, ¿ok? Pero nosotros no podemos operarlos. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, ¿cómo vamos a sacar la paga? Pues la paga, que es otra variable, va a ser igual a las horas trabajadas multiplicadas, porque aquí el operador de multiplicación aquí en Python es este, no X, ¿no? No, es este. Horas trabajadas multiplicada por el coste por hora. Coste por hora. Muy bien. Ahora, si nosotros lo corremos así, es muy probable que nos va a marcar un error. Y no va a pasar de aquí. ¿Por qué? Porque aquí va a marcar el error y esto ya no se va a ejecutar. Entonces, para que lo veamos, darle clic derecho, run Python file in terminal. ¿Cuántas horas se trabajaron? 25 por 10 y error. ¿Por qué? No se puede multiplicar el tipo str. ¿Por qué? Porque es una cadena de caracteres. Es como que, multiplícame hola por adiós. Bueno, no se puede. Son palabras. Muy bien. Pero si me dices, multiplícame 2 por 5, pues es 10, ¿no? Entonces, eso es lo que entiende Python. Como tú se lo diste, tú aquí piensas que es un número, pero no es un número. Python lo toma como una palabra porque es un str, un string. ¿Ok? ¿Sí me entiendes o no? No te creas. No, no, tranquilo. Tranquilo, bebé. Entonces, lo que tenemos que hacer es sencillo. Vamos a ponerle aquí que queremos que lo convierta a un entero. Podrías convertirlo también a un float, pero pues como son enteros, bueno, de hecho, ¿sabes qué? Lo vamos a poner como float porque imagínate que cuántas horas se trabajaron y yo pongo 25, ¿no? Y luego el coste por hora pues podría ser, no sé, 25,50, ¿no? O 2,5 horas podría ser eso, ¿no? Entonces no nos serviría el int, nos serviría el float. Entonces vamos a convertir este dato de string, lo vamos a convertir a float. Y luego este de acá también lo vamos a convertir a float. Y ahora ya no va a haber ningún tema porque puedes multiplicar un float por otro float. ¿Ok? Entonces ahora sí se va a ejecutar. Y aquí vamos a poner un print. Un print. Y este print lo que va a hacer es que va a imprimir una cadena de caracteres que va a decir la paga es de... Y aquí vamos a poner un más para concatenar una cadena con otra, o sea, una cadena de caracteres, una palabra, un tipo de dato string. Vamos a concatenarlo con paga. Pero aquí volvemos a tener el mismo problema de aquí arriba. No podemos concatenar un tipo de dato float porque nosotros estamos multiplicando float por float. Entonces eso al final Python lo va a reconocer como que tenemos un float y esto se va a guardar como un tipo de dato float. Es lo que tiene Python, que Python no tienes que ponerle como en otros lenguajes int, o sea, declarar la variable como int, declarar la variable como float, ¿no? Tal vez eso lo entienden después, pero si no lo entienden no se preocupen, ignórenlo. Muy bien, pero para ahorita Paga va a tomar se va a reconocer como un tipo de dato float. Y tú no puedes concatenar un tipo de dato string con un float. Tienes que concatenar un tipo de dato string con un tipo de dato string. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues simplemente aquí como convertimos de string a float para poder operar y de string a float para poder operar, lo operamos, lo guardamos, se guarda como float. Aquí ya lo ocupamos como string otra vez porque vamos a hacer una oración, por así decirlo, ¿no? Entonces simplemente lo convertimos a string. Y listo. Ok, vamos a borrar este de aquí. Vamos a guardar. Vamos a darle clic derecho, ya saben, donde sea en esta parte de la pantalla. Run Python y luego run Python file in terminal. ¿Cuántas horas se trabajaron? Vamos a ponerle 30. Y el coste por hora, pues si le ponemos 2 nos debería dar 60, ¿no? Y ahí está, la paga es de 60. Y pues
Si nosotros le quitamos este string para que visualicen el error, o sea, desconvertimos este float, lo quitamos de string y lo dejamos como float para concatenarlo. Grábense esa palabra, concatenar, porque es lo que se utiliza en programación a la hora de manejar tipos de datos string o oraciones o palabras. Muy bien. Si lo queremos concatenar, pegar, anexar, unir, ¿no? Vean lo que pasa. Run Python file. ¿Cuántas horas se trabajaron? 25, ¿no? ¿Cuántos? 3, nos va a dar 75, pero nos va a marcar un error. ¿Y el error cuál es? El tipo de error, type error. ¿Se acuerdan cuando utilizamos la función type para ver el tipo de dato? Ah, pues aquí es un type error. Solo se puede concatenar str, no float tu str, ¿ok? Entonces para que esté correcto, pues tenemos que volver a ponerle aquí un str y meterlo entre paréntesis. Y con esto ya terminaríamos el ejercicio número 5 de Python. Ahí está, 50. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ya saben, suscríbanse. Por favor, me ayudarían mucho. Perdimos el otro canal, entonces háganlo. Te estoy haciendo tu tarea y te estoy explicando. Hazme un paro, por favor, nada te cuesta. Y este, pues si gustan seguirme en Instagram, estoy como alex.nava2. Hasta luego, ahí nos vemos.